Bienvenidos todos a una sesión que va a tratar de responder a una inquietud que, sin haberla consultado porque no hacía falta, yo creo que es común en todos los presentes y en muchos de los ausentes. Y es qué está pasando y qué puede pasar en España con la que está cayendo políticamente por todos lados todos los días, ¿no? Y dándole vueltas, hablando con colegas, yo siempre me hago aconsejar y preguntar, pues dimos con una persona que, en fin, que yo creo que es la mejor que podía venir a conversar con nosotros de estos temas. Porque tal y como ya de alguna manera os he mandado un currículum suyo, ya sabéis quién es. José Juan Toaria, yo creo que ha recorrido desde el punto de vista profesional toda la historia de la sociología, demoscopia y de la visión desde fuera, desde un punto de vista profesional, del mundo de la política. Yo creo que si hubiera que elegir a estas alturas un decano natural, es el decano natural, porque lleva toda la vida explorado. Tiene por tanto una autoritas muy importante, seguro precisamente porque alguien que tiene autoritas y su perfil no va a dar, entre comillas, titulares, que no necesitamos porque aquí no hay prensa ni cosa que se le parezca, pero sí nos va a ayudar a pensar con más conocimiento de causa de lo que en estos momentos a todos nos inquieta. Entre sus muchas experiencias profesionales históricas está una curiosidad que he ido cultivando con el tiempo sobre cómo opina la sociedad española con respecto a la justicia, desde tiempos inmemoriales, tiempo de Franco. Y ha ido, digamos que, con el paso del tiempo, refrescando sociológicamente estos datos y viendo cómo evoluciona. Y claro, acaba de publicar un libro. Por cierto, como yo soy muy lector y muy curioso, cuando me lo citó, me metí en Amazon para comprarlo. Y entonces después tenía el libro en Amazon, pero no era este, era uno más antiguo. El año 50, hace 50 años. 50, pero era nuevo, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo estoy curioseando con mucho gusto, pero claro, aquí nos viene a refrescar y a decir hoy, que no importa, no hace 30 años, qué es lo que pensábamos los españoles sobre la justicia, ¿no? Y claro, alguien que nos va a poner encima de la mesa cómo ha ido evolucionando eso y cómo hoy los españoles pensamos acerca de la justicia, con la cantidad de asuntos que afectan a la justicia, yo creo que es muy relevante. Pero además, claro, él me dijo, hablando con él, que las encuestas no sirven hasta que no se convocan elecciones. Por tanto, no esperéis que nos haga aquí ninguna especulación concreta sobre qué va a pasar en las próximas elecciones, pero sí no se podrá evitar que nos diga cómo interpreta él la opinión pública española, cómo está cambiando, cómo está evolucionando, cómo se está forjando la próxima opinión pública que determinará qué va a pasar, y es muy importante, en las próximas elecciones. Yo creo que son las elecciones más importantes desde las elecciones constituyentes, después de que se muriera Franco en España, pero a una distancia clarísima con respecto a cualesquiera otra, ¿no? Así es que tiene la palabra nuestro invitado para comenzar por donde quieras, terminar también por donde quieras y a partir de tu intervención inicial abrir un debate sobre los temas que hayas expuesto. Gracias y bienvenido a tu casa. Muchas gracias a todos, a ti especialmente. Es la vez que de forma más cariñosa y certera me han llamado la edad que tengo, vamos, que me lo ha recordado, ¿no? Pero en fin, entre otras cosas porque el libro este que te habrá costado un dinero porque está agotado, el del 75, fue mi tesis doctoral en Estados Unidos, ha pasado ya un tiempo. Yo me he dedicado los últimos 21 años a un instituto de estudio de opinión que procura tener voluntaria y conscientemente un perfil muy bajo, porque asesoramos a un grupo muy reducido de instituciones, no salimos apenas en la prensa. Inicialmente sí, Metroscopia, inicialmente estuvimos una temporada con El País, otro país, pero luego hemos optado por hacerlo reservadamente. Hacemos sondeos todos los días y tenemos, por tanto, información de cómo va el pulso de España, que es el nombre que le hemos dado a lo que hacemos, en una serie de ámbitos, entre otros el judicial, que me es muy, muy querido, porque fue mi tesis hace ya en Estados Unidos hace medio siglo, y lo he seguido
siguiendo. Y entonces este librito tan pequeño es el resumen. Hay una frase de Pascal que todos conocéis que dice: perdóname una carta tan larga, no he tenido tiempo de hacerla más corta. Este libro me ha sido tan pequeño que he tenido 50 años para hacerlo, claro. Entonces he podido hacerlo corto, ¿no? Entonces, sobre justicia puedo contaros lo que os parezca. También sobre España. Lo que le dije a Jesús, y os lo repito, es que dos cosas. Los sondeos de opinión es un instrumento utilísimo, pero limitado. Ayuda a... es como un... si os pongo la metáfora más tosca, pero clara, es como una foto. Una foto fija. Y te refleja bastante fielmente, según lo pixelada que esté. Si es muy nítida, pues con mucha nitidez, si no, aproximadamente, pero te da una idea de cómo está en este momento el estado de ánimo de la sociedad. Pero eso sabemos que es muy frágil, que es muy cambiante, y que lo más parecido a la opinión pública es la superficie de un estanque, que nunca está plano, siempre hay olas, ¿no? Entonces, claro, el problema de los sondeos es que si haces la foto cuando está aquí, parece que es que hay un cambio para acá, y al día siguiente está así, ¿no? La única forma de medir bien la opinión es convertir la foto fija en un fotograma de una película en filmación permanente, de forma que puedes ir poniendo en contexto cada dato que te va saliendo con toda una serie anterior. Por eso un sondeo aislado no significa nada. Eso que a los periodistas le llama tanto, los periodistas que tienen una profesión fantástica y que yo respeto mucho. Entre otras cosas, fui director de una escuela de periodismo del país, pero bueno, cada uno tiene sus pecados de juventud. Se van siempre a lo último pensando que eso es lo definitivo. No, lo definitivo hoy, pero mañana eso puede haber cambiado. Entonces, los datos de opinión son muy importantes porque nos van dando pistas de por dónde va evolucionando el estado de ánimo de la sociedad. Pero no es en modo alguno un predictor de comportamiento. Tengo que ir a un psiquiatra, me da apuro, tú me corriges cuando digo una tontería, ¿no? Si es muy gorda, si no, déjamela pasar porque si no... ¿Para qué sirven los sondeos? Sirven bien hechos, es una ayuda, es como el cartógrafo para el piloto. Yo le puedo decir, en este caso a un político, la cartografía, por dónde va a navegar. Ahora, la ruta que tome corresponde a él. Yo no puedo decirle cómo el error que cometen los políticos con los sondeos y los analistas es entender que les dicen qué es lo que hay que decir. No, a un político un sondeo de opinión nunca le dice lo que tiene que decir. Lo que le dice es algo más sutil y que no saben utilizar. Es cómo tienen que hablar a la gente. Eso lo entendió muy bien Tony Blair y sobre todo Clinton, que yo creo que es de todos los políticos que todos utilizan sondeos, los que más inteligentemente los han utilizado. Clinton, en su primer año en la Casa Blanca, encargó un sondeo semanal a su consultor de confianza sobre todos los temas imaginables, para saber no solo lo que pensaban los americanos, sino cómo podía llamar su atención. Lo que decía Clinton es: si yo entro en una habitación de personas a las que tengo que contar algo y no sé nada de ellos, me la juego, porque no sé cómo son, qué sienten, cómo piensan, tal. Pero si los conozco, si sé qué esperan, cuáles las cosas que odian, las que les gustan, las que tal, sé cómo dirigirme a ellos. Y es más probable que mi mensaje me lo escuchen diciendo las mismas palabras un público al que sé cómo dirigirme que un público al que no sé cómo dirigirme. Los sondeos para lo que sirven a un político es para saber cómo dirigirse. En cambio, se empeñan en utilizarlos para decir qué tienen que decir, con lo cual no les sirven para nada. Porque los mensajes de los políticos, la ciudadanía generalmente, sabiamente, hace oídos sordos. Voy a decir esto, mañana hay otra cosa. Lo que interesa es el tono, la credibilidad, es decir, que te capte la atención, ese silencio que se hace cuando alguien habla porque te interesa, a lo mejor no estás de acuerdo, pero te interesa cómo te lo está diciendo. En cambio, te dice una cosa, estás tú de acuerdo y te aburre, porque no conecta contigo. Ese es el valor de los sondeos. Es un valor difícil de apreciar y no es, desde luego, en fin, por tomar un tópico de ejemplo, lo de Tezanos, que sale una encuesta y tú dices: ha sacado esto, que no significa nada. Es una foto fija, mal pixelada además. Un inciso que antes se lo contaba Jesús. El problema del CIS no es que falsee los datos, eso hay que reconocerle que no lo hace. La prueba es que con los mismos datos del CIS, todas las demás instituciones recalculamos
y no sale otra cosa. Los datos de bases también. Lo que él utiliza es para interpretar esos datos, es como si tenemos una analítica, y un médico bueno, un médico malo, un analfabeto como yo. Entonces, cada uno interpreta ahí. El médico bueno dice esto es esto, el otro, yo que dice no veo nada, y yo diría no entiendo nada. Bueno, hay que interpretarlo. La prueba es que, si os fijáis, tras cada encuesta del CIS, ahora cada vez menos porque ya se han hartado, pero los institutos de opinión, todos publican su propia interpretación de los datos del CIS, no de la interpretación que hace Tezanos, sino de los datos de base, que están bien hechos. Eso hay que reconocérselo. No ha llegado hasta falsear las respuestas. Sí hay que discutir las preguntas, porque ha hecho una cosa disparatada, que es que esta pregunta es vieja. Una pregunta vieja tiene un valor enorme, porque te ayuda a medir cómo un mismo estímulo provoca distintas reacciones en distintos momentos del tiempo. Claro, por supuesto, esa pregunta formulada hace 50 años ahora puede no tener el mismo sentido, es verdad. Eso lo compruebas si la formulas en otro lugar del cuestionario de otra manera y comparas. El Instituto Gallup en Estados Unidos lleva desde el año 45 repitiendo la misma pregunta a todos los presidentes que ha habido, y tiene series espectaculares sobre la evaluación del primer mes del presidente, del sexto mes del primer año, y puede comparar presidente a presidente. Preguntas muy sencillas. Preguntas de temas más complejos, pues sí, a lo mejor el sentido de la pregunta hay que variarlo, pero nunca cambiando la original, haciendo una pregunta nueva y comparas. A lo mejor resulta que el estímulo, aun siendo formulado de forma distinta, produce el mismo efecto. A lo mejor no, y porque sabemos que según como preguntes, la respuesta puede variar, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es quitar una serie y empezar otra de cero, pues entonces pierdes un caudal que en el caso del CIS es importante, porque el CIS nace en 1963, el IOP, que Fraga en la transición lo cambia el nombre IOP era Instituto de la Opinión Pública, que es mucho más adecuado que el de Centro de Investigaciones Sociológicas, que vaya usted a saber qué es, ¿no? Cambiaron el nombre, pero la institución es la misma. Entonces tenemos preguntas para las que tenemos series de 60 años. Yo tengo sobre los jueces de 50 años, que es un tema muy limitado, pero es un tesoro, porque puedo llegar a conclusiones de cómo veían los españoles en la transición, en el año 72, que es cuando hice el estudio, y cómo los ven ahora los jueces, y puedes comparar. Tengo datos de cómo se veían los jueces a sí mismos en el 72, que luego cuento en el libro, aparte de las pequeñas anécdotas de los problemas que tuve en el 72 para que me dejaran entrevistar al 10% de la carrera judicial al azar por toda España, y cómo piensan ahora. Entonces, para eso sirve un datos de opinión, pero nunca para predecir el futuro, nunca. Sí te da una tendencia, una pauta. En el caso de las elecciones, para los que más se usa, el problema es que España tiene 50 circunscripciones con un número, antes hablaba de esto Jesús muy inteligentemente, no son circunscripciones unipersonales, en el caso del Reino Unido, ¿no?, donde cada circunscripción eligen a un diputado, y ese diputado es el que se la juega en su circunscripción. Ya puede el líder del partido decir lo que quiera, que él sabe que no se la juega es en Wilton, o como se llama la circunscripción, no en Buckingham, ¿no?, o en el 10 de Downing Street. Entonces, aquí no, aquí desde Madrid todos los partidos dicen quién va en cada sitio, como el que se elige es al cabeza de lista de Madrid, que es el mal llamado presidente del gobierno. Creo que tienen razón los que dicen que en este sistema nuestro debe ser primer ministro, porque en una democracia parlamentaria con forma de monarquía parlamentaria y constitucional, el que preside es el gobierno, es el primer ministro, porque no entramos en el lío del presidente, la presidenta no. Bien, entonces el tema nuestro aquí es que tenemos con muestras pequeñas de 2.500 entrevistas, ya es una muestra grande, cara. Tenemos que estimar qué va a pasar en Soria, que son 2 diputados. Bueno, en Soria es fácil, 1-1. Quizás esta vez 2-0, pero vamos, realmente es 1-1. Pero ¿qué pasa en las que tienen 7? Bueno, pues sabemos algunas cosas, que cuanto más se fraccionan los partidos, más difícil es. Por ejemplo, en este momento, si hubiera elecciones mañana, el partido más beneficiado, sin duda alguna, es Vox. ¿Por qué? Porque va a quedar tercero en todas partes. Con lo cual, en las circunscripciones de 2, que solo hay 2, se dan cuenta, la de 3 será el tercer partido. Entonces, claro, de pronto, con diferencia a lo mejor de 1% o 2%, en cuanto que sea tercer partido, saca una cantidad de votos enorme.
No hace falta que se coma al PP para ser el segundo partido o el tercer partido, siempre que lo distribuya bien en el territorio. Está muy bien repartido, a diferencia de otros como el PNV o como los independentistas catalanes, que están muy concentrados en unas provincias. Por cierto, Cataluña, como sabéis todos, es la única comunidad que no ha hecho una ley electoral propia, porque le resulta mucho más ventajoso internamente mantener la nacional, porque las circunscripciones, tal y como están, perjudican muchísimo a la provincia de las 4, que tiene menos votante independentista, que es Barcelona. Si Barcelona tuviera proporcionalmente a su población distribuidos los diputados de Cataluña, el resultado sería distinto, ¿no? Por eso nunca ha habido, lo intentó una vez Roca, pero lo intentó hacer una ley electoral catalana. Es la única comunidad autónoma que no tiene su ley propia para las elecciones autonómicas, porque les conviene mucho la nacional, la española. Bien. Dicho esto, con este prólogo, perdonadme, lo operé un poco para poneros en ambiente de qué valor tiene lo que voy a deciros. Lo que puedo resumiros de lo que hacemos a diario, ponemos el estetoscopio, con tu permiso, en la sociedad española, es que hemos detectado algo que es poco frecuente, comparativamente hablando, en nuestra Europa unida, y es que se entrelazan tres grandes sentimientos, que eso, tú que eres psiquiatra pensarás que eso es muy complicado, y yo creo que lo es, porque generalmente suelen ir más o menos en paralelo. Uno es el estado de ánimo personal. ¿Usted cómo se siente? Pues la sociedad se siente tranquila. La vida cotidiana, se siente tranquilo, ¿vale? ¿Cómo se siente usted en relación con la vida económica? Asustado. O sea, vivimos tranquilos en nuestra vida cotidiana, pero asustados, lo vemos negro sobre la economía, por un montón de razones, desde la vivienda, desde que la inflación es pequeña, pero resulta que los sueldos no llegan, en fin, lo sabéis mejor que yo. Y el tercer tema es el político, ahí están enfadados. Entonces es una sociedad que combina placidez, miedo y enfado. Eso es muy complicado de manejar, ¿no?, como sociedad. ¿Eso a qué lleva? Pues supongo que, en fin, me siento un poco avergonzado delante de un psiquiatra y dice estas cosas, tú me corriges, es muy difícil. Si ves, me das un pedazo. Pues hacen simplemente el sistema de compartimentación, es decir, cuando estamos tranquilos, cuando nos hablan de economía estamos todos preocupados, y de política pues procuramos no hablar porque nos enfadamos, porque la gente está muy harta de unos y otros. El 70% de los españoles cree que PP y PSOE son distintos, muy distintos, pero el 70% cree también que deben entenderse, porque son distintos. Lo que piensa el 70% es que no tiene sentido que el PSOE se entiendan con los que están a su izquierda y el PP con los que están más a su derecha, porque eso descoyunta a la sociedad española y va contra el espíritu que la herencia de la transición se estropeó con Zapatero, y así estamos. Rajoy no lo supo remediar. En vez de converger hacia el centro todo eso, Pujol, con una segunda intención sin duda, pero lo supo muy bien. Cuando no llegaban los votos del PP o del PSOE, hacia del Partido Liberal Alemán, que completaba, ¿no? Y siempre ha habido una tendencia, la transición hubiera sido imposible sin ese espíritu que en el PSOE históricamente parece ser que ha sido minoritario en el tiempo, y que probablemente en la historia quedará como un hito, que es la etapa de Felipe González. Felipe González rompió con la tradición largocaballerista, con la largocaballerista en la República, porque luego en el exilio fue otra cosa, todos cambiaron de opinión. Hay un libro reciente de Juan Francisco Fuentes, magnífico, que se llama Sed de Patria, en el que analiza los escritos de todos los políticos republicanos en el exilio, cómo dicen, cómo nos hemos equivocado, qué disparate, nunca más esto, tal, todos, el libro es magnífico, acaba de salir también. Bueno, pues los españoles lo que anhelan es el entendimiento, no que se igualen, sino que sepan convivir. Es decir, Rubalcaba decía que para él el PP no era un enemigo, era un adversario. El adversario se le respeta. Eso lo hemos perdido. La forma, en fin, tabernaria, impresentable con que el presidente del gobierno se dirige a veces al líder de la oposición,
pues al pobre Alfredo le hubiera dado un infarto si lo llega a ver. Eso no es presentable. Puedes criticar, puedes tal, pero no puedes ningunear esa especie de desprecio. Ha penetrado algo que yo creo olvidado para siempre, que es la idea esta de Carl Schmitt, el ideólogo nazi que se refugió en España, de la política como contraste o lucha entre amigo y enemigo. Si tú ves a tu contrario como un enemigo, tienes que exterminarle. No digo físicamente, pero sí alienarle. Puedes decir esa cosa tan disparatada como somos más, bueno, sois más, sois uno más. Ser uno más no es ser más, es ser medio. Y entonces eso es lo que ha hecho mucho daño y la gente está harta. El otro día me convocaron en el Senado para una cosa un poco absurda, que es la comisión de investigación del CIS, ¿vale? Tuve que ir, y entonces, verdad el CIS, acabé diciéndole, miren ustedes, ya me harté de las preguntas que me hacían, porque eran bobadas, ¿no? Con debido respeto, bobadas. Y les dije, miren, todo eso que preguntan está muy bien, pero ¿saben ustedes que el 70% de los españoles piensa que en este momento la clase política forma más parte de los problemas que tiene el país que de su solución? ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, en eso estamos. Políticamente estamos en una sociedad apacible que solo se enrabieta cuando desde la vida pública a la que procuran ignorar. No hay nada que se oiga menos que los telediarios, las televisiones. Cada vez que se determina una sesión del Congreso pasan por completo. Y esa obsesión que tiene en este momento el gobierno con Vox, no se dan cuenta que con eso están cavando su propia... la última encuesta de Tezanos es un disparate en dos sentidos, que lo que dice, vamos, la estimación que hace no se tiene de pie ni de broma, aparte comete un error, bueno, también hay la de Iván Redondo, que esa también se equivoca a lo suyo, para empezar un error muy tonto, que distribuye 351 diputados, comprendo que es un error tonto, pero no deja de ser, que, en fin, una cosa que se cuida, que pongan un diputado de más, que calcule, ¿no? Si empezamos mal, si resulta que suma 351, pero bueno, un error lo puede cometer cualquiera, ¿no? Pero lo que realmente ocurre en este momento es que con ese inflar el globo de Vox, lo que se hace es aparecer blando al PP, de acuerdo. ¿Dónde va el voto enfadado del PP? ¿Dónde dice ahora que se va? A Vox, vale. ¿Está adelantando Vox al PP? No. ¿Lo va a adelantar? No. ¿Qué va a pasar? Esto ya hablo aquí entre amigos, estimación, y no me citéis porque pues lo más probable es que a la hora de verdad ese voto del PP enfadado porque ve al PP demasiado blando, acabe votando al PP. Pero es que aunque vote a Vox, no va a adelantar nunca a Vox al PP. Entonces tendremos que ganará por los pelos las elecciones, igual que antes ganó también en las últimas, el PP la volverá a ganar. Pero esta vez el segundo partido va a ser el PSOE y el tercero, muy cerca, va a ser Vox. Y entre el PP y Vox van a tener 190 diputados. Discutirán si forman gobierno, si la apoyan desde fuera o lo que sea. Pero luego dudo mucho que Vox se abstenga para que voten los demás, los que sean, al PSOE como hicieron la otra vez. Eso todo puede pasar. No parece verosímil. Entonces, lo que dicen los datos hoy por hoy es que, primero, hay un hartazgo con la vida política. Segundo, hay un deseo de cambio fortísimo, como lo hubo cuando las primeras elecciones de Sánchez, que acordaros que quien quedó segundo fue Podemos, que creyeron que se iban a comer al PSOE. El mismo espejismo que tuvo la Rivera y el que puede que se esté teniendo ahora con menos motivo Vox, pensando que se van a comer al PSOE. No, la gente vota al que ven que este es el que deberá tal, para que obligue al otro, pero no para echarle. Entonces, en este momento, si me pedís mi opinión, y como sociólogo, no como ciudadano, es que en este momento el primer partido en intención de voto probable, no digo lo que digan ahora, es el PP, el segundo partido en intención de voto probable es el PSOE y el tercero claramente distanciado del cuarto es Vox. Claro, cuando el segundo partido, aunque quede primero execuo, el PSOE, tiene a sus potenciales aliados ahí al fondo, ¿qué le sirve ser, incluso si es el primero por los pelos? De nada, porque los dos que están detrás, sumados, hacen mucho más. Eso, la gente se ha resignado, que vamos a tener legislatura hasta que ocurra algo,
Y eso nos lleva a un tema por el camino largo que he escogido, que planteaba Jesús, que es el tema de la judicialización de la política, el lawfare. ¿Qué pasa? Bueno, primero, no existe tal cosa como el lawfare. Eso es una farsa. En España el caso o el número de casos de corrupción, de mala práctica de jueces es prácticamente nulo, prácticamente cero. Por la edad que voy teniendo y porque he conocido a todos los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y para todos he hecho sondeos, puedo deciros que ha habido magníficos, ha habido pésimos, ha habido alguno que, Dios mío bendito, y ha habido otro que es admirable, de todo. Ahora, con todos esos presidentes, la justicia funciona igual. Nadie puede decirme que en tal época las sentencias cambiaron de bloque en una dirección y en la época de tal otro cambiaron en bloque de otra dirección. Para nada. Por razones porque el poder que tiene el Consejo del Poder Judicial sobre los 5.400 jueces que hay ahora es nulo. Es simplemente el de promociones que generalmente, si son por méritos, pueden hacer alguna alcaldada, alguna se ha hecho, pero es muy raro. Entonces, el problema que tiene la justicia en ese momento no es los jueces, es lo que, con cierta ironía, creo, o quiero creer, el Tribunal Constitucional llamó la administración de justicia. Suena a juego de palabras y lo es, porque descubrieron que cuando se ponen en marcha las autonomías, algunas reclaman una competencia que no está explícitamente excluida ni incluida en la Constitución, que es gestionar los recursos de la justicia, no disponer de una justicia propia, como quieren los independentistas catalanes y nunca ni se unió a los vascos, pero sí tener los recursos ellos, ¿no? Entonces, bueno, como no estaba prohibido, pues se aceptó. Aquellas comunidades que lo quisieran, que en este momento, si no me equivoco, son 12 de las 17, ¿verdad? Esas 12 comunidades tienen atribuida la administración de la justicia, que es como el Tribunal Constitucional, con su pizca de ironía, acabó en una sentencia famosa y muy citada, definiéndolo. Usted es responsable de la administración de justicia, es decir, de que los juzgados estén limpios, de que haya suficientes juzgados, de la paga del personal del juzgado, lo cual crea unos problemas tremendos porque en algunas comunidades, salvo el juez, todo el más ahora el letrado de justicia, antes secretario, que son nacionales, los demás los paga cada autonomía. Entonces te encuentras que unas autonomías cobran más, otras menos, que las dependencias en unos sitios son fantásticas, en otros una birria. El País Vasco, por ejemplo, tiene un Tribunal Superior de Justicia que es fantástico, muy bien pensado, y otras comunidades tienen un horror, porque como eso lo pone el gobierno local. Entonces, bueno, han creado ahí un lío. Pero en cuanto al funcionamiento de la justicia, primero, hay una inspección de tribunales que en toda la historia de los 50 últimos años no creo que lleguen a 7 a 8 los jueces que ha expedientado. Uno de ellos muy famoso y fue por un tema que no era exactamente de corrupción, era de mala praxis. Me refiero a un juez que fue un juez estrella, muy famoso, Baltasar Garzón, que estuvo amenazado por ETA, bueno, amenazado no, a punto de matarle ETA 3 veces, la tercera por los pelos ahí en la calle de Génova, que era un ídolo, era un poder popular, y que en su exceso de celo no solo ocurrió otra cosa que poner un micrófono en la celda cuando el abogado estaba entrevistando al preso de ETA. Claro, el Colegio de Abogados de Madrid dijo, mire usted, el preso de ETA nos cae fatal, pero la ley es ley, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, acabó teniendo que irse de la judicatura, de muy mal humor y, bueno, todos sabemos la historia, ¿no? No es un caso de corrupción, es un caso de exceso de celo, probablemente motivado por, claro, un señor que le tiene amenazado ETA, pues precisamente no tiene simpatía por esa, ninguno. Pero en este caso se le fue, ¿no? Pero casos de corrupción ha habido otro, pero bueno, dos, no voy a dar nombres, probablemente os acordáis todos, y así casos apenas hay. Vamos, es que no se me ocurre, no hay. La gente lo sabe. El 70% de los españoles que tienen una idea vaporosa de la justicia, porque ¿qué sabe el español medio de la justicia? Lo que lee en el periódico. ¿Qué lee en el periódico? El juez tal, entre paréntesis, conservador, bueno, a los jueces les saca de quicio, pues dice que ante todo son jueces, y luego secundariamente soy más o menos de esto, del Atleti, del Madrid, o de conservador o progresista. Ha habido casos, yo siempre les digo, vamos, de hecho en el libro mío, no voy a hablar del libro mío, perdonadme, es que lo acabo de terminar, por eso me sale. Si yo pongo 10 sentencias
a 10 personas bien intencionadas, borro el nombre de los ponentes de la sentencia y le digo, decidme si la ha escrito jueces de derecha, de izquierda, hombres, mujeres, noveles o experimentados y muy viejos o muy % de la judicatura en este momento son mujeres. ¿Por qué se las ve menos? Pues porque son más jóvenes, porque han empezado a entrar más tarde. Entonces, con el tiempo, ahora ya la presidenta es, por primera vez, la presidenta del Supremo y del Consejo es una mujer. Es verdad que en Europa no somos el país que tiene más presidentas, es la primera, en otros países ya van por la tercera o la cuarta, ¿no? Pero el número, la proporción de mujeres jueces que tenemos es la misma, la media de la Unión Europea, más jóvenes, por eso están menos arriba en el escalafón, porque se asciende por antigüedad, por méritos, claro. Los jueces están desbordados. Cada año España tramitan entre unos, digamos, 7 millones de casos. No todos son casos, hay cosas que son de puro trámite, de firma, tal, lo que quieras. Despachan 3,5 millones. Y claro, quedan pendientes 3,5 millones. Es decir, si lográramos, esto es un milagro imposible, de pronto crear 5.400 jueces, o sea, clonar a los que hay ahora, clonarles para que tengan la misma característica, la misma capacitación, y impedir que durante un año entraran nuevos casos, se ponían al día. Porque en un año resuelven 3,5 millones de casos, de asuntos, no solo de casos, de asuntos. Con lo cual se ponían al día, iríamos al día. Claro, ¿quién puede poner 4.000? El ministro Bolaño dice, yo creo que es un disparate, improvisar de pronto, no, esto no se improvisa, porque puedes armar una marimorena, ¿no? Los jueces son muy, iba a decir productivos, trabajan mucho, estarían al día si no fuera porque la pendencia que tienen es inmensa. ¿Por qué hay tanta pendencia? Porque la gente va a los tribunales. En España es uno de los países de Europa donde más ha fracasado los intentos de mediación. Se han hecho varios intentos de fomentar la mediación, incluso por los jueces. Eso que hacen, lo hemos visto en películas americanas, ¿verdad? Que llega el juez y dice, usted se va a ir a este mediador y si no le hacen caso, yo dictaré lo que él me diga. Bueno, automáticamente aquí la mediación no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la gente se fía de la justicia. Porque el jurado, por fortuna, solo despacha 400 casos al año de los 1,5 millones de casos penales que hay. Pero es que el 70% de la gente dice que si tuviera un juicio penal, ni loco quiere irse a un jurado, no se fía. Parece que hay algunos casos muy peculiares, entre ellos, vaya por donde, mira que también es casualidad, el que afecta o puede afectar a la mujer del primer ministro o presidente de nuestro gobierno, que es un caso peculiar que lo tenga que ver un jurado, pero está en la ley, ¿no? Que es la malversación, no es porque un jurado es más competente para juzgar eso, ¿no? Bueno, pero el jurado, ¿por qué se puso el jurado? Pues por un reflejo de mi generación, que es parte de la que algunos de los que estamos aquí, teníamos la mala conciencia que veníamos de la dictadura y que había que modernizarse. Y el jurado tiene esa aureola de las películas americanas. Bueno, el jurado, como sabéis todos, la primera vez que se crea es en la Carta Magna de 1215 y lo que establece es el juicio de pares. Iguales juzgan iguales. Montesquieu, en su famoso El espíritu de las leyes, cuando que lo citamos, está mal citado por cierto, bueno, no voy a meterme en eso ahora. Montesquieu lo que está pensando es en el jurado. Dice, un tribunal, dice, en un sistema democrático, Montesquieu escribe en 1748, cuando no hay ninguna democracia en el mundo, todavía no ha habido la Revolución Americana ni la francesa, está imaginando cómo sería una democracia, ¿verdad? Y lo que tiene en la cabeza es la Inglaterra de su época, ¿verdad? Dice, la justicia será débil porque será formada por jueces no profesionales para cada caso concreto y continuamente renovándose, o sea, al jurado, vamos, ¿no? Por lo tanto, cuando dice que no era un poder, pues claro que no era un poder, era un servicio, ¿verdad? Es la idea que tenía, ¿no? Entonces, nuestra justicia tiene una credibilidad enorme. Les preguntas a los jueces, ¿usted alguna vez se ha sentido influido por el gobierno? Te dice el 99% que no. Derechas y izquierdas y no alineados. ¿Alguna vez le han influido los medios de comunicación? Te dice que alguna vez el 3%. Y a sus compañeros. Porque claro, lo interesante de los sondeos es que van a hacer el efecto de yo no, los demás sí. Eso se descubrió en Estados Unidos cuando las leyes de integración racial, que preguntaban en algunos estados si la política de Kennedy de integración a él le pareció, y a mí sí, y a sus vecinos no.
claro, cuando en una comunidad tú te dices a mí si a mis vecinos no, pues está claro que hay algo pasa, ¿no? Pues aquí no, aquí todos los jueces dicen que en su entorno ningún juez ha sido nunca, le ha visto nunca acceder a prisiones políticas de ningún tipo. Lo que caracteriza a la judicatura, yo creo que es el hilo conductor del libro, no sé si queda lo suficientemente claro, es algo que se ha perdido en este país en gran medida en la vida política, no en la vida privada, y eso es interesante, ahora lo detallo, que es la idea del honor profesional, el espíritu de cuerpo. Los jueces son, y te lo dicen, yo soy ante todo juez. De hecho, el protocolo que tienen de cómo debe comportarse un juez, que lo cumplen a rajatabla, es público, dice que tienen derecho a hacer lo que le da la gana, pero siempre guardando la compostura debida en un juez. De ahí la broma se ha tragado la hora de juez. Claro, los jueces siempre son jueces. No conviene que vayas a un espectáculo, al fútbol y hagas dispares, no procede juzgar el juez, ¿no? Eso lo tiene muy claro. Tiene un sentido de la dignidad del cargo. Ese sentido, curiosamente, en este momento es más fuerte en la empresa pública y en la empresa privada que en el sector público político. No, por ejemplo, hay sectores, la policía, los inspectores de Hacienda, los altos cargos, los altos cuerpos funcionariales, los notarios, los fiscales, que tienen ese mismo sentido del honor. No lo tienen los políticos, entre otras cosas por lo que me contabas tú, que como dependen de la voluntad de uno, pues están de alguna forma enfeudados, es la palabra, enfeudamiento a lo que me digan. Le pasa al fiscal general ahora, que es la vergüenza de la profesión. No conozco un solo fiscal de las dos asociaciones que hay, la progresista y la profesional y los no afiliados, que no está avergonzado. Pues dice, este señor está poniendo mal a todos. Pues, por cierto, los jueces tienen 3 asociaciones, o 3 sindicatos si queréis ponerlo. Están afiliados el 54. El resto no se afilia. ¿Por qué? Porque consideran que afiliarte ya a una asociación de alguna forma es ceder a una imposible influencia ideológica. De hecho, y con esto termino, para ahorraros tiempo que me preguntéis, porque a lo mejor todo lo que cuento no os interesa, pero la famosa Comisión de Venecia, que ha sido una jugada brillante y además muy sutil de la actual presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, la ley que aprobaron hace un año le obligaba al Consejo Nuevo, en el plazo de un año, que cumplió exactamente, a proponer a las Cortes, no al Gobierno, porque la Constitución dice que ese tema son las Cortes, el Senado y el Congreso, o el Gobierno, a los presidentes del Congreso y al de las Cortes, de un proyecto de ley para definitivamente resolver cómo se debería nombrar el órgano de gobierno de los jueces. Como no se pusieron de acuerdo, la presidenta remitió al Congreso y Senado por unanimidad las 2 propuestas que había sobre la mesa. Y además se lo remitió a la Comisión de Venecia como un tercero, no está obligada por ley, tampoco se lo impide, bueno, sabiendo lo que opinaba la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia ayer emitió su dictamen, que es muy divertido ver cómo lo han interpretado unos y otros, ¿no? El dictamen de la Comisión de Venecia dice que de las dos propuestas de ley son las que os imagináis. Una, la original de 1980, que 12 de los 20 vocales son elegidos, como dice la Constitución, entre jueces. La Constitución no llegó a decir entre y por, y hubiera evitado el lío, dijo entre jueces. Entonces la primera ley orgánica de 1980 entendió que entre jueces quiere decir que los jueces eligen entre ellos, claro. Y entonces el primer Consejo General, 12 de los 20 vocales los eligieron los jueces. Los otros 8, como dice la Constitución, 4 por el Senado, 4 por el Congreso, entre juristas de reconocido prestigio. Vale, muy bien. En el 85 cambian la ley con el argumento, que es entendible, de que eso podía dar la impresión de que la justicia está en libre flotación institucional, que no depende de nadie, que es un poder soberano, que se autogobierna, y entonces que convenía modular lo que decía la primera ley del Poder Judicial, siguiendo lo que dice, interpretando lo que dice la Constitución, y cambiarlo en el sentido de que los 12 vocales de procedencia judicial los eligen los jueces, pero eligen una preselección. Y esa preselección va al Congreso y al Senado, y allí, Congreso y Senado, entre esos escogen
una especie de auditoría y tal, que nunca se ha hecho por otra parte, ¿no? En realidad, como cuenta Manuel Marchena en un libro espléndido que acaba de publicar, La justicia en peligro, ¿no? En realidad quien acaba diciendo son los secretarios generales de los dos partidos, que no pintan nada en la historia. Cuenta en el libro, y lo sabemos todos, que en muchos de los consejos, yo lo sé porque, como os he dicho, he seguido de cerca a todos los que ha habido en los últimos 50 años, en muchos casos cuando se reunían para votar al presidente no sabían a quién iban a votar, porque no les habían dicho cuál era el candidato que habían consensuado el partido del gobierno y el partido de la oposición. Claro, eso es claramente contra el espíritu de la Constitución, ¿no? Entonces, la comisión lo que han remitido a la Comisión de Venecia y al Congreso y al Senado ha sido dos proyectos. El primero es el que hay, es decir, que los 12 vocales del Poder Judicial de procedencia judicial sean escogidos por los jueces, pero cribados, nombrados por una comisión del Congreso y del Senado. La otra propuesta, la llamada del sector, vamos a decirlo así, entre comillas, conservador, dice que no, que la Constitución dice entre juez y es entre que decir que los nombran ellos, y por lo tanto esos 12 vocales los tienen que nombrar jueces. La Comisión de Venecia ha dicho que la primera propuesta, entre comillas, para entendernos, la del sector, entre comillas, siempre progresista, es la que menos se ajusta a lo que es deseable. Y la segunda no acaba de ajustarse, porque dice la misma objeción que hizo el Constitucional en el 85, cuando dijo que la ley vigente era constitucional, pero era peligrosa y que convenía derogarle a hacer otra mejor. No le hicieron caso. Pues lo que dice la Comisión de Venecia era lo mismo que dijo el Constitucional, que era otro constitucional, en el 85, a saber, que no deben intervenir las asociaciones, porque ahora lo que puede ocurrir es que una asociación o dos asociaciones presente una lista completa de 12 candidatos y se la vote en bloque. Claro, fijaros en un juez de Villarrío de García o del Monte que quiera presentarse, ¿cómo se hace conocer a los 5.400 compañeros? Mientras que está en una asociación, la asociación se encarga de tal. Entonces lo que dice la Comisión de Venecia es que no puedan presentar candidaturas los sindicatos. Dice, no son sindicatos, pero bueno, no se anda con remilgos, ¿no? Las asociaciones de jueces, que tengan que ser elegidos uninominalmente por los jueces, ¿no? Y ahí está el tema. ¿Qué ha dicho el gobierno? Nos da la razón. No es cierto. ¿Qué ha dicho el otro? Nos da la razón. Tampoco es de verdad. Lo que se acerca más a una de las posturas que a la otra. Pero ha dicho no. Hay que ser, si nos atenemos a la Constitución, que lo elijan los jueces entre jueces y no pueden intervenir las asociaciones. Punto uno. Y en todo caso, los que no pueden intervenir son los políticos. Y eso lo han dicho públicamente personas de muy distinta orientación ideológica. Lo ha dicho Manuela Carmena y lo ha dicho Carlos Pretes, los dos, públicamente, que lo que es un disparate es que sean los secretarios de los partidos los que decidan quién es el presidente y cuáles son los que han que votar. Aquel disparate que dijo en este caso el portavoz del PP, no preocuparos que luego bajo cuerda, por la puerta de atrás, aparte de una ofensa gratuita a la persona, es una estupidez, dársela de que lo controlamos todo. Por lo tanto, el Poder Judicial hasta ahora lo han mandado nosotros a la justicia, ha funcionado exactamente igual. Ya ha habido presidentes magníficos y ha habido presidentes de vergüenza, lo digo públicamente, no voy a decir los nombres, y sin embargo no ha afectado para nada. Y ahora sí que termino. Los 5 países de Europa, uno de ellos no forma parte de la Unión Europea, de los 5 países nórdicos, y uno no forma parte de la Unión Europea, son los que regularmente en las evaluaciones que hace la Unión Europea, la Comisión de Venecia, todos los expertos, salen mejor evaluados en cuanto a independencia judicial. En ninguno de esos 5 sitios los nombramientos de ascenso de los jueces los hace el equivalente al Consejo del Poder Judicial. Los hace el gobierno o los hace una comisión, distintos modelos. Y lo que apunta el estudio, un estudio de 2 nórdicas, una nórdica y una británica, sobre el asunto es que es un tema de moral cívica. Es decir, si no está en la moral cívica, que es imposible o no se debe hacer nunca condicionar a un juez, ya puedes poner ahí si quieras que se la van a saltar. En el Reino Unido el gobierno nombra a los jueces. Nadie duda
de la justicia británica, ha dudado históricamente. En los países nórdicos no los nombra el Consejo de Poder Judicial, que significa a la administración de justicia, ¿eh? Los nombran distintos estamentos políticos, pero los hacen con un sentido de la ética profesional, que es lo que en este país nuestro está más dañado. Es decir, la vida política, eso que hubo en la transición, el honor político, lo recordamos todos o lo añoramos todos, eso se ha perdido, pero no en la vida civil. Por ejemplo, hay en este momento, en este país nuestro, que ha sido tan de cómic anticapitalista, en este momento lo que mejor evaluado son las empresas privadas. Hay un auge de confianza en la empresa privada que no ha habido nunca en España. ¿Por qué? Porque la gente, al final, la gente no es tonta. Una cosa es el topicazo, lo que ha dicho, en fin, el presidente del Cervantes, ¿no? Que sería la voz de un abogado insigne que además es académico, que se dedica a defender esa idea de los ricos con un chistera fumando puro están los empresarios. No, es que la gente no piensa eso. La gente se fía de las grandes empresas, no se fía de los políticos. Y el daño de nuestro país es que la clase política, el mundo político, ha perdido el sentido del honor y la dignidad, que suena muy decimonónico, pero es que resulta que los países más avanzados, los nórdicos, es lo que predomina. La explicación más fácil, Aranguren apuntó algo en este sentido, es que es la ética protestante frente a la ética católica, en fin, pero eso ya nos metemos en un tema mucho más complicado, muy divertido, pero no es el tema de hoy. He hablado mucho más de lo que pensaba, os pido perdón y disculpas, y ahora me podéis preguntar lo que se os ocurra y si puedo contestar, lo contesto encantado. La contaminación del constitucional.